golf, a mí me pegaron en esta nalga izquierda. Tenía un implante. Claro, exacto. En la nalga. En el momento que mi golfista iba a hacer el swing, pues esta señorita... No, pues, vamos a ver, el que te hubieran ponchado a ti un... Pero no me lo poncharon. Y luego me toca a mí decidir cuál era la verdad. Cuando me toque usted me va a dar la razón. Si es que no te doy un martillazo antes. Yo tengo a mi sobrino por custodia. Ella está reacia a entregar el niño. ¿Tiene que ver algo con tu pareja? Sí. ¿Ya te hiciste la operación? Sí, Ya, o sea, todo. que esa criatura va a ser víctima de bullying. Los niños pueden ser hasta más crueles que la misma sociedad. Pero como yo le digo a mis sentimientos, después de 4 años, tienes que entregarlo. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa mi raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El escritor español Baltasar Gracián dijo: errar es humano, pero más lo es culpar de ello a los otros. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Vamos a ver de qué se trata este primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Y fue un dolor horrible. Estoy punchada, estoy asimétrica, estoy sin trabajo, estoy fatal. Yo trabajo con pura gente profesional. Si se le ponchó, fue porque se le fue el aire. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Sara, explícame quién es Ayhan. Ayhan, doctora. Ah, Ayhan, perdón. Es que como la H en español es silenciosa, pues yo dije Ya. Ayhan. Pero es Ayhan. Ayhan, correcto. Ok. Explícame quién es él, por qué lo estás demandando y lo que exiges para resolver este conflicto. Ajá. Pues Ayhan es un fotógrafo, yo soy modelo y vengo a demandarle por un accidente que ocurrió en una sesión de fotos. Entonces, bueno, mire, yo le explico. Aquí, ¿me ve? O sea, cuerpo normal, sin ningún problema aparente, todo bien. Bueno, pues no exactamente. Esto... ¿Ahora se ve la diferencia? Asimétrica, estoy punchada aquí y desinflada, ¿se ve? ¿Se ve bien? Está diferente, ¿no? Este lado de este lado. Ok. Pues lo que yo le Explícame quería qué te explicar. pasó, no me En enseñes. ese accidente, con un palo de golf, a mí me pegaron en esta nalga izquierda y me quedé de esta manera. En una sesión de fotos con este desgraciado Pero fue que yo totalmente conocí su culpa, doctora. hace tiempo. Entonces yo le quiero decir, este accidente me provocó una serie de gastos médicos que le traigo aquí el informe, porque tuvieron que operarme. $12,138 Exacto. por una reconstrucción de glúteo, Increíble. extracción de implante. Ah, tú Extracción. tenías un implante. Claro, exacto. En la nalga. Esa es la historia. Te Yo no tuvieron sabía. que extraer el implante, reconstruirte el glúteo. Ok, cuéntame cómo fue el accidente. ¿Qué estás exigiendo en total tú? ¿Qué estás Yo exigiendo? estoy exigiendo que me pague este señor fotógrafo esos $12,000 de gastos médicos más 50,000 por daños Está y loca perjuicios. esta mujer, doctora, está Ok, loca. son $50,000 por daños y Qué perjuicios, caro, ¿eh? más los costos médicos de $12,138. Ahora cuéntame cómo fueron los hechos que causaron este ponche gluteal. El día del evento, él me había invitado a participar en un evento donde se iba a hacer una sesión de fotos para promocionar un country club, de un club de golf, para de esta manera pues hacer unas fotos con más modelos y demás. La historia era que yo tenía que estar tumbada en el suelo en bikini, me colocaban la base esta chiquitita
que Donde se pone la bolita de donde golf. se pone la bolita, aquí entre las nalgas, ahí ponían la bolita y entonces llegaba un supuesto profesional. No, era un golfista. profesional, era un golfista profesional, No, doctora. no era un golfista Por supuesto profesional que era un porque si no, golfista no hubiera profesional. pasado lo que pasó. Después tú haces tu argumento. ¿Pero que cuente la verdad? Tú no vas a forzar a nadie que cuente la verdad como la ves tú. Cada cual tiene que exponer su verdad como la percibe en la vida. Y luego me toca a mí decidir cuál era la verdad. Cuando me toque usted me va a dar la razón. Eso habrá que verlo. Si o sea, es la que no te razón. doy un martillazo antes. Para que no interrumpas más. Vale. Entonces, Continúo. te iban a poner el aguantador de la bolita entre los Entre las glúteos nalgas para que viniera un golfista Sí, exacto. y le Profesional. pegara la pelota. Estaba el golfista ahí para pegar a la pelota, que además no entiendo por qué hay que hacer eso cuando es una fotografía. Porque no así hay tenía que ser la hacer. toma, porque No, así con tenía hacer que el ser la toma. movimiento de cadera ya es suficiente. No, no, y no. con hacer así y hacer la postura ya es suficiente. No vas a venir si a hubiera enseñar sido mi un trabajo. profesional. No El vas a venir a caso- enseñar mi trabajo. El caso, ¿me dejas hablar? El caso es que fue a dar y en vez de darle a la pelotita, le dio a mi nalga izquierda. Aquí, a mi vamos, o sea, directamente. ¿Fue un El accidente dolor lo que que pasó? sentí ahí en ese momento no se lo puede imaginar. No No se me lo lo puede imagino. imaginar, doctora. Me quedé tirada en el suelo, no podía gritar, no podía, se me Como no caían gritabas las por los lágrimas. insultos. Sí. Pero por favor, o sea, ¿qué me voy a quedar sonriendo? Escucha, ya, habla conmigo, no hables con él. Me van a dar un golpetazo en el me voy a quedar sonriendo. Ok, En y fin. de ahí, en fin... Y de ahí le he dejado también una foto a producción para que vea cómo tenía yo las nalgas el día siguiente. Veamos, señor director. Fue su culpa. No, eso, por favor, para que vean que fue dramático. O ¿Se sea, te no, reventó el implante que tenías? a eso voy. Al día siguiente yo esperé, me eché mis cremas, esperé a que eso se desinflamara y de repente a los 2 días aquello estaba totalmente desinflado. Desinflado. Y me asusté porque estas cosas yo no sé si son peligrosas, si no lo son. Me fui corriendo al hospital y ahí es donde el doctor me explicó, mira, se ha reventado la bolsa, la solución salina ha sido reabsorbida por el cuerpo y te tengo que sacar la bolsa. Ahí fue una operación quirúrgica muy desagradable para mí, pero porque además dolía, o sea, nunca he sentido un dolor como ese. Fue un accidente y fue tu culpa. Por Y eso- todo eso fueron los 12.000 gastos médicos. Increíble. Todos mis ahorros, todos, absolutamente Perfecto. todos. Muy bien, no tenía seguro médico. No, no Ok. tenía seguro médico porque era un contrato que habíamos hecho verbal. Perfecto. Ok. Claro, yo me he quedado sin ahorros. Está loca esta Yo mujer. no he podido trabajar en todas las citas que tenía, en todas las pasarelas Ah, que me tenía. imagino, has perdido las trabajo, fotos. etcétera, No, no es estás que en ¿cómo condición. voy a ir así a No, no, trabajar? no estás en condición. Obvio, Ya. y no puedo hacer ningún casting para posibles trabajos futuros. No puedo Por hacer tu culpa. nada. Ya los O daños sea, que hice. estoy Muy bien. sin trabajar Ok. y deprimida. Ok, perfecto. Te toca responder, Ayhan. Doctora Polo, efectivamente yo contraté a Sara como modelo para una sesión fotográfica de un country club donde el golfista efectivamente tenía que dar un swing de una pelota que estaba como colocada entre sus nalgas. El motivo real y algo que Sara no le está comentando fue que en el momento que mi golfista, que sí es profesional, iba a hacer el swing, el golpe, No, pues permíteme es que tantito, en ese ahora me toca momento hablar. no es profesional. No Por puede supuesto ser es una persona profesional. Ahora no profesional. hables tú. Por supuesto, no hables profesional. tú ahora. Doctora, Dale. como le cuento, al momento que mi golfista iba a dar a su swing, pues esta señorita, así como la ve de bonita, de guapa, modelo profesional, pues en plena sesión fotográfica, pues la verdad que se ha tirado un Se y le no escapó. cualquier cosa. Se le escapó un pero no cualquier cosa, doctora. Quiero que sepa, ante todo, el golf es un deporte de concentración. Entonces, en el momento que ella saca ese enorme ruido, que fue algo así como... No, no fue. Vamos a ver, o sea, primero, esto es una falta de respeto y no fue como. No fue... O sea, fue como. Estoy contando la realidad. Pero no, de verdad no. Esto se va a tirar todo el mundo. Sí, hombre, Estoy yo sé contando la que realidad, Seguro que a usted doctora. le ha pasado alguna Si me vez. permite... No, pues, cualquiera. Y ahí sentada también. le Óigame, ha a pasado. cualquiera A todo se el le va. mundo. Pero no, en una No hay sesión problema. fotográfica y no sé... Claro, obvio. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta. ¿Alguien trae testigos en el caso? Yo tengo testigos, doctora. Yo no. Tú no. No, Tú es que tienes ya es testigos. bastante testigo. testigo esto. Momento, aguanta. Ya ahí. es bastante. Ok, voy a hacer un corto receso. A la vuelta, yo quiero que tú me expliques qué conexión existe entre el viento que se le soltó a la señorita. Este no es un viento cualquiera. Señor, escucha la pregunta para que me la respondas a la vuelta. Y la concentración de un profesional. Me lo dice después de este corto receso. Regresamos enseguida, no se vayan. Y al momento de ir a la mitad del swing, me No, pero no fue desconcentro. así, no fue así, fue...
ella ingirió comida hindú. Ah, entonces hay que demandar al restaurante hindú. Un palo de golf es un arma. Bueno, no, si nos estamos poniendo cada vez más ridículos y más locos. Caso cerrado. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado.